De acuerdo. acuerdo, Pati. Muy bien. Entonces vamos a empezar a compartir la presentación que tenemos y pues la maestra Yola, el maestro Juan Carlos, vamos a estar interviniendo con relación a esta presentación que vamos a ver en un momento. Perdón, Pati. Sí, El perdón. maestro Alfonso está levantando la mano antes de iniciar. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, ya son tardes a todos, a todas. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar un poco en este tipo de reuniones. Lástima que no se nos haya o no haya llegado la información en reuniones anteriores, no sé por qué razón. Pero bueno, ahora ya, aunque sea en un principio de manera muy tímida, apareció ahí en el Consejo Interno del área, ya después se hizo de manera mucho más extensiva y bueno, eso nos dio la posibilidad de poder estar aquí. Yo quería informarles de alguna manera que nosotros, algunos No te compañeros, vemos, Alfonso, vemos tu cabeza. que algunos compañeros del área nos hemos reunido, sí, a raíz de que no habíamos tenido conocimiento de las anteriores reuniones, y nosotros estuvimos discutiendo a partir de la agenda que tiene el Consejo, el Congreso Nacional Universitario, lo que sería la guía analítica número 2, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto académico y modelo educativo universitario. Esto lo hicimos el día jueves 24, y ahí se presentaron hubo dos proyectos, uno que presentaron los anteriores consejeros académicos del 2014 al 2016, Alicia Rivera, compuesto por Alicia Rivera, Carmen Campero y Fernando Osnaya. Y también hubo la propuesta que tuvo que ver con ese modelo, a título individual, con el aval y el apoyo de mi cuerpo académico, que se llama Modelo de Gestión Pedagógica Constructiva Humanista en la UPN 2020-2021. Sí, y nosotros discutimos el asunto y bueno, creo que de alguna manera tenemos una visión distinta, o al menos diferente, lo cual no implica que, bueno, pues cada quien tenga su propia manera de pensar en los términos de la lógica que planteó el Congreso Nacional Universitario de consensos y disensos, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, pues estamos prestos al diálogo, a escucharnos, a escuchar, ¿no? Y estamos en esa tesitura. Creo que estoy un poco descontextualizado de lo que ustedes están haciendo, porque si bien es cierto, plantearon que iban a tratarlo de la figura jurídica, bueno, el planteamiento dentro de la lógica del Congreso Nacional Universitario, pues hablas acerca del proyecto académico y modelo educativo universitario. Sin embargo, bueno, pues vamos a escuchar y a ver, ¿no? Pero sí creo yo que es importante reconocer que no hay una sola visión, que hay varias visiones. La teoría del pensamiento único ya es una teoría ya en decadencia, y habría que pensar en una diversidad de formas de ver, de pensar, de analizar, de plantear de manera plural y diversa, ¿no? Lo cual implica que cada quien tenga su propuesta y tenga su posición, muy respetable la propia y las de las demás, ¿no? De los demás, ¿no? Entonces quería yo dar esa información. Y bueno, pues estamos en esa perspectiva. Nosotros les informo, nos vamos a seguir reuniendo, tratando de contribuir en la parte analítica en cada uno de los aspectos, ¿no? Y compartiendo en la medida de lo posible
lo que estemos haciendo y desarrollando. Teníamos ya esos dos propuestas de proyecto en la parte del modelo pedagógico, y uno que, insisto, tiene que ver con nuestro cuerpo y el otro que tiene que ver con los anteriores consejeros académicos del 2014 al 2016, ¿no? En donde está Alicia, Carmen Campero y Osnaya, ¿sí? Nada más, por lo Maestro, pronto es mi termina su participación. Gracias. intervención. Ya pasó de los 3 minutos, perdón, disculpen. No sé si quiera cerrar, maestro. No te digo, si no me dan 100. Alfonso, sí va a ser necesario que acomodes porque te estuvimos viendo la cabeza. Te estuvimos viendo la cabeza todo el tiempo que estuviste hablando. Pues, bueno, aquí estoy tratando de acomodar, pues es lo que más puedo de Es que dijiste de que esta tecnología que todavía de ojos, que íbamos es a lo tener más que puedo. miradas. Pues, Sí, pero pues, no te nos agaches estamos porque viendo. a la hora que te agochas nada más veo tu Bueno, cabeza. está bien. Voy a tratar Nada de más no, veo. perdón, voy a tratar de no agacharme, ¿no? Para que me puedan ver bien, ¿no? Para que veamos Gracias. Ok, tiene un poquito levantado, más. maestra Patricia, antes de iniciar su exposición. Le tiene pido levantado. que hable primero Tomás y luego ya hablo yo y ya empiezo la presentación. Ok, maestro Tomás, tiene 3 minutos. Tu micrófono, Tomás. Muy concreto. Considero que en la comunidad universitaria, no tan solo en el Ajusco, sino a lo largo y ancho del país, vamos a tener diferentes, digamos, como propuestas o posesiones, pero debemos de buscar un tanto coincidencias para poder llegar a buen puerto en esta tarea del tiempo que se le da por ley para hacer una propuesta de la UPN. Ese es uno. Lo otro es que yo considero que estamos en tiempo para, digamos, los que quisieran contribuir dentro de este proceso del Consejo Nacional Universitario a que se tomen en cuenta algunas propuestas como el modelo pedagógico y modelo de educación, modelo educativo que propone la maestra Alicia y el maestro Alfonso. Pero quisiera que en este caso, para esta sesión que fuimos convocados, nos circunscribamos a la figura jurídica, comentar en torno a ello y quizás en otra ocasión poder visualizar o ver, tratar el modelo educativo y el modelo pedagógico. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Tomás. Le cedo la palabra a la maestra Patricia Ledesma. Maestra, tiene Muchas 3 minutos. gracias. Yo quisiera hacer algunos comentarios a Alfonso directamente. Quiero señalar que la comisión organizadora del Congreso Universitario se dio una forma de organización que la mayoría de nosotros tenemos algunas críticas en relación con esa forma de organización, pero sin embargo se hicieron elecciones para conformar las comisiones organizadoras de cada una de las áreas y de cada una de las unidades. Y este es el canal por el cual, pues, es el canal natural para que las contribuciones que se quieran hacer se hagan de esta manera. Y, sinceramente, Alfonso, a mí me parece que te estás adelantando, porque en realidad no podemos hablar de disensos o de diferencias si ni siquiera lo hemos discutido. A mí me parece que si hay un documento que ustedes tienen o 2 documentos que ustedes tienen, pues bienvenido que lo hagan llegar a la comisión organizadora, que es quien debe de subir los documentos al espacio del Congreso Nacional Universitario. Si efectivamente fueran tan antagonistas,
pues serían documentos que plantearían que habría diferencias. Pero hasta este momento, Alfonso, te estás adelantando. Yo no puedo hablar que haya una diferencia con las posiciones que ustedes hayan discutido y hayan escrito si ni siquiera las conocemos. Entonces, en este sentido, yo te pido que no abras dos líneas paralelas de la discusión del Congreso Nacional Universitario del Área 1. Hagamos una sola línea y para eso te invito pues a que dialoguemos. La segunda acotación que yo quiero hacerte, Alfonso, es que nosotros llamamos para la discusión del modelo educativo y del proyecto académico. Y además tuvimos invitados. Y en este sentido, sí tenemos una posición como área 1. Entonces, si ustedes tienen un documento o dos documentos, sería necesario que lo hicieran llegar a la comisión organizadora y además los invitamos a una reunión en donde platiquemos de ello. Yo, sinceramente, dudo que podamos tener diferencias en relación al proyecto académico y al modelo educativo. De verdad, lo dudo mucho. Entonces, en este sentido, yo sí te pido, por favor, que nos hagas llegar los documentos, porque como área 1, la comisión organizadora somos quienes tenemos que subir los documentos, como acuerdos o como desacuerdos. 2, te pido que tengamos un diálogo en relación con estos aspectos y que finalmente podamos caminar como área 1. En este sentido, le doy la palabra a Juan Carlos porque nuevamente Alfonso está levantando la mano. Gracias, maestra. Maestro Alfonso, tiene 3 minutos para la réplica. Sí, no, miren, en realidad ese ha sido un proceso pues, muy complicado para toda la universidad. Agradezco mucho digamos, las observaciones o los comentarios de Patricia Ledesma, y también de Tomás, ¿no? Que él de alguna manera siempre lo he considerado un compañero que de alguna manera siempre trata de ver el lado positivo, ¿no? Y dar una, digamos, una alternativa. Lo mismo Pati, ¿no? Cada quien desde su propia perspectiva, desde su propia óptica. Miren, nosotros, los que en algún momento nos reunimos, pues hicimos una serie de planteamientos, ¿no? Que a lo mejor sí, efectivamente, como dice Pati, me adelanté un poco en mi discurso, pero tiene que ver con, digamos, con lo que fue el resultado de los documentos que subieron digamos, a la comisión de seguimiento del Congreso Nacional Universitario, y en donde efectivamente en la relatoría de la cuarta sesión plantean el asunto de el modelo educativo, ¿no? Yo por ahí, por eso también se los decía, ¿no? En términos de que, bueno, pues sí se ve algunas diferencias, quizá no todavía muy claras, porque en realidad el documento de digamos, que se sube en aquella, digamos, o que viene digamos, en este caso, pues sí es muy, pues son como una forma puntual de ir señalando algunos aspectos en donde efectivamente, ahí coincido con Pati, hay puntos de coincidencia, ¿no? Pero también hay otros que habrá que decirle también a Tomás que saque la cabeza, no más yo. Bueno, en fin, el asunto es que, perdón Tomás, ¿no? Es que tú estás hablando. Los estamos peinando. Ajá, sí. Bueno, está bien. Entonces, el asunto es que de alguna manera se ven algunas, pero como tú dices, Pati, o sea, son puntos que tenemos que discutir. Hay una agenda
que tiene el Congreso Nacional Universitario, envió una guía analítica y esto se va, digamos, se va a presentar, ¿no? Sí, yo creo que sí sería conveniente, efectivamente, enviarles a ustedes los documentos. No sé, en el caso de los consejeros del 2014-16, pues igual y habría que solicitarlo, porque bueno, expusieron, pero todavía no hemos recibido el documento. Y en el caso mío, sí, no hay ningún problema, lo puedo socializar. En realidad, pues de Maestro, eso se trata, se está acabando su tiempo. socializar todo ¿Puede eso. cerrar, por favor? ¿Puede cerrar su intervención? Disculpe. Sí, y bueno, pues en fin, a mí me da gusto que de alguna manera se hagan convocatorias amplias y no nada más al Consejo Interno del área, ¿no? Pero bueno, ya ahorita estamos aquí y sí, está bien, vamos a escuchar, con todo respeto, cordialidad, lo que se plantea. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Le cedo la palabra a la maestra Patricia Ledesma para que haga su intervención y lo que había comentado inicialmente, de hacer una intervención de la parte jurídica. Adelante, maestra Patricia Ledesma. Muy buenas tardes a todos. A continuación les vamos a hacer la presentación. Solamente, Alfonso, una sola observación más. En la primera exposición a nivel de zona metropolitana, nosotros no hablamos de modelo educativo ni de proyecto académico porque no era el tema. El tema era el diagnóstico. Y en función de eso se hicieron afirmaciones, pero no con relación a una definición de modelo educativo y de proyecto académico. Y sí realizamos las reuniones para elaborar el proyecto académico y el modelo educativo. Y entonces yo creo que sería importante que nos encontráramos en algún otro momento para que dialogáramos esto que tú has señalado, y yo creo que vamos a encontrar más consensos que disensos. Yo verdaderamente lo creo. Si les parece bien, entonces iniciamos compartiendo la presentación. Pediría nada más unos segundos, Pati, si A me ver, permites. adelante, maestro. Sí, no, o sea, el documento lo subieron ahí a la comisión de seguimiento del Congreso, por eso lo señalo, ¿no? No tanto porque lo hayan presentado en la Comisión Metropolitana, sí, nada más eso. De ahí en más, de acuerdo, Pati. Sí, vamos a coincidir en algunas cosas, otras no. Ya. Punto. Gracias, Juan Carlos. Perdón. Gracias. Maestra Patricia Ledesma, por favor. Muy bien, pues entonces si les parece a todos ustedes bien, vamos a compartir la presentación que tiene que ver como un elemento pues que pretendemos que abra la discusión en relación con la figura jurídica para la Universidad Pedagógica Nacional. Hemos tenido oportunidad de escuchar una gran cantidad de expertos relacionados con los aspectos de la legislación universitaria. Hemos tenido oportunidad de estar consultando a algunos otros expertos en esta materia, y esto nos ha permitido pues disparar este documento para su consideración. El principio con el cual estamos partiendo es que queremos hablar de las características para la definición de una figura jurídica para la UPN y no al revés. No partir de un planteamiento definido de una figura jurídica, sino más bien que debiera contener la figura jurídica, qué definiciones, qué aspectos y qué características debiera tener la figura jurídica para la UPN, y a partir de ahí, pues ahora sí vemos
cuál de ellas es la que más nos conviene. Y en este sentido, tenemos como antecedentes que señalar. Y el primer antecedente es el decreto de creación. Tenemos que considerar que teníamos una Universidad Pedagógica Nacional y que a partir del propio decreto de creación, las unidades UPN no aparecieron como tal en el decreto de creación y por lo tanto las unidades de la UPN se encuentran en un vacío jurídico. Esta es la primera como antecedente y consideración. La segunda consideración es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de 1992, porque al darse este proceso de descentralización, la mayoría de las unidades se vieron envueltas en un proceso cada vez más de carencia de recursos financieros, materiales y humanos, y a la ausencia de condiciones institucionales y laborables estables. Tan es así que, de acuerdo con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y estos efectos que estuvo sobre la universidad, creemos que se debe construir un proyecto que recupere el carácter nacional y que le brinde la fortaleza jurídica al trabajo académico de las unidades a través de un sistema nacional de unidades de la universidad. Y por tanto, esto se puede concretar a partir de una figura jurídica que nos dé, primero, un carácter de órgano de gobierno federal con autonomía de gestión financiera, técnica y académica. Y en este sentido, creemos que esta idea de una universidad pedagógica nacional verdaderamente nacional es un consenso de los trabajadores universitarios en términos del cambio de la figura jurídica. Y esto pudimos constatarlo en las primeras reuniones regionales, en donde esta expresión estuvo presente en todos los espacios. Es una convicción de los trabajadores mantener y fortalecer nuestro carácter nacional como institución de educación superior federal pública, regida por los principios del artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación Superior. De tal forma que la universidad potencialice sus principales fortalezas que devienen de su capital humano y que devienen también de todas las estrategias de las unidades en todo el país y su ya consolidada presencia y prestigio en la formación de profesionales de la educación. En este sentido, creemos que tendríamos que orientarnos hacia un organismo con carácter federal y patrimonio propio. En este sentido, es una figura que tendría un espíritu federalista, de tal forma que todas las unidades y subsedes sean partícipes en igualdad de derechos y obligaciones, y para ello es necesario contar con un patrimonio propio, autonomía en las dimensiones técnico-académicas y de gestión financiera para que puedan realizar un mejor manejo de sus recursos y tener la posibilidad de generar recursos propios. En relación con los recursos que hoy se tienen, nos hemos podido dar cuenta en las reuniones regionales la carencia de instalaciones propias y adecuadas, y es por tanto una demanda que debe aparecer en un documento en donde se perfile la necesidad de que las unidades cuenten con edificios propios y adecuados al contexto específico para dar el mejor servicio educativo. En relación a estructuras y formas de gobierno, consideramos que toda
la figura jurídica debe de contener, el documento que plantea la figura jurídica debe contener un gobierno de carácter colegiado, participativo, con criterios de paridad con las autoridades que asegure el ejercicio democrático de los derechos de la comunidad universitaria. Y además, de manera muy concreta, que se establezca una estructura con órganos de gobierno unipersonales y colegiados que sean representativos, democráticos y con capacidad de toma de decisiones, con la posibilidad de conformar representaciones regionales a lo largo de todo el país con un criterio de equidad. Y que todo proceso de representación tendrá que estar mediado por un proceso de votación universal, directa y secreta. Esto que tiene que ver con las formas de organización tendrá que ver con esta personalidad jurídica y patrimonio propio, porque nos parece importante que conteamos efectivamente con una personalidad jurídica y un patrimonio propio, pero que ahí tenemos un aspecto que debemos considerar y que debemos analizar con mucho cuidado, porque es necesario mantenernos en el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Porque si transitamos a otras formas a algunas de las formas de organización jurídica, nos cambiarían de apartado. Nuevamente enfatizamos que todos los cargos académico-administrativos deben ser producto de la elección por parte de la comunidad universitaria a través del voto universal, directo y secreto. Y para ello, el corazón de toda esta propuesta tiene que ver con la formulación de una ley orgánica en donde estén presentes justamente los rasgos de la figura jurídica. Y que obviamente esto implica que la toma de decisiones debe emanar de la academia en todos los ámbitos universitarios, a partir de espacios colegiados, con la participación de estudiantes, de trabajadores docentes y de trabajadores no docentes. De tal forma que la posible figura jurídica que tendría que pasar por la formulación de una ley orgánica habría de asegurar mejores condiciones de trabajo, porque las unidades son un recurso estratégico invaluable para la profesionalización del magisterio nacional en todos sus niveles. Y porque hemos demostrado que contribuimos a la discusión en materia de la política pública educativa. Un aspecto muy relevante es la participación del sindicato como lo hemos concebido desde hace más de 40 años, que tenga como propósito fundamental la defensa del carácter público de la tarea universitaria, además de los derechos laborales que, como siempre, los hemos reivindicado. Sin embargo, bajo este pretexto, creemos que es necesario un proceso de transición. ¿Por qué? Porque existe una gran heterogeneidad institucional y laboral de las unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional. Y por tanto, es necesario considerar un proceso de transición para dar cabida a diferentes problemáticas. Uno, la transferencia del presupuesto federal a la nueva figura jurídica, que no es un asunto menor. Ahí está metido el asunto del presupuesto federal, está el asunto de los gobiernos de los estados y por tanto implica alguna suerte que hay que cubrir.
2, la identificación del techo presupuestal nacional y por entidad federativa. 3, la identificación y recuperación de las plazas que pertenecen a la UPN y la regularización de las condiciones laborales del personal, así como asegurar las condiciones y prestaciones laborales para todas las unidades y subsedes. Y esto lo miramos nosotros como un proceso de transición que tiene que estar considerado en el documento que se llame Ley Orgánica para no dejar en la orfandad nuevamente a la gran mayoría de nuestros compañeros académicos, no académicos, de todas las unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica. Muchísimas gracias. Quiero pedirles, por favor, a mis compañeros que si quieren, por favor, agregar algo y que me indiquen en qué lámina lo quieren plantear. Juan Carlos, ¿no habría alguna? Por mi parte, no. Yo, Pati, creo que fue muy claro, a menos de que... En la exposición, y por mi parte no hay nada más que... Sí, Muy igual bien. yo tampoco, creo que fue muy claro, y bueno, ya en todo caso, si hay dudas o preguntas de los demás colegas, pues ahí terciaremos. Les pediría a los colegas que están, si tienen alguna pregunta, por favor levanten su manita para que yo les dé la palabra. Está Alfonso, luego sigue el maestro Tomás, luego Roberto. Adelante, maestro, con la indicación que tienen 3 minutos para exponer. No, mejor espero hasta las siguientes, que tengo algunas cosas que se me quedaron. Ok. Mejor me sigo después del último, que creo que Roberto, me parece, ¿no? Okay. Gracias. Okay. Maestro Tomás. Gracias, maestro Juan Carlos. Miren, pues les debo felicitar un buen resumen en este recorrido de la figura jurídica. Como decían, hemos escuchado varios ponentes que nos han orientado en varios años, ya tiene muchísimo tiempo que hemos querido abordar sobre este tema de la figura jurídica de la UP. 3 figuras que son centrales, y eso sería como para hacer la reflexión y el aporte, es los organismos desconcentrados que forzosamente por disposición de ley orgánica dependen de una Secretaría de Estado. Una figura jurídica que quisiéramos, digamos, estar valorando, si es prudente, órganos desconcentrados. Como aquí lo decía en la presentación, un órgano con carácter federal. Pero también la aspiración es de que un órgano con autonomía. Pero habría que valorar en todo esto que nos han dicho, cómo hacer que dentro de los sistemas y dentro del mandato que da la Ley General de Educación nueva, y que tenemos, digamos, los 6 meses a partir de su publicación para hacer propuestas. ¿Cómo tomar en cuenta esto académico, pero también tomar en cuenta la relación laboral? Cuando hablamos de que nosotros somos dentro del apartado o del subsistema de instituciones formadoras de docentes, y ahí es una facultad del gobierno federal establecer como los lineamientos de los programas de estudio que deben seguir las normales y las instituciones de educación formadoras de docentes. Entonces habría que valorar cuáles son de las 2 figuras, la desconcentrada o la con autonomía, y que tuviéramos como el mayor, digamos, capitalización de mejores ventajas, tanto académicas como en la relación laboral. No es cosa fácil, porque el sistema de unidades de la UPN se ha dejado como a la deriva y a la buena voluntad de los estados, en donde pudieran sí respetar las plazas o no respetar incluso los ascensos a los compañeros. Y hay muchas carencias y habría que verlo.
Yo cierro con esto. En este caso, tengamos una visión no de ideología partidista, sino una visión de nación. Cuando nosotros hablamos de constitución política, es el modelo de nación. Cuando hablamos del artículo 3, hablamos de una aspiración en educación, en 4 puntos, una filosofía educativa, ideales educativos, principios educativos y fines educativos. Sobre eso ciñámonos para poder valorar y proponer cuál es la mejor figura que nos conviene. Felicito nuevamente, creo que nos dio un buen recorrido, pero habría que sí sopesar, como para, y con esto cierro, sopesar de que nos convenga en este proceso de transición con un sistema de unidades en donde se avisore un órgano federal, digamos, con esa autonomía de gestión. Ya se está terminando su tiempo, maestro. En todos los ámbitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Tomás. Le cedo la palabra al maestro Roberto Cedillo. Muy bien. Yo rápidamente, al igual que el compañero Tomás, el colega, perdón, muchas felicidades. Me gustó mucho su iniciativa que tiene que ver algo más, digamos, el punto nodal. Digamos, algo muy importante que acaba de mencionar el maestro Tomás Brito es la federalización de la educación. Y sí, al tener una personalidad jurídica, tener su propia ley general, ley orgánica, ya hablamos de una autonomía, y eso es muy bueno, muy interesante, ¿no? Y digamos que a mí lo que me gustó es la idea, primero la idea que mencionó la compañera Patricia, que tiene que ver con la heterogeneidad, porque digamos que la construcción de una sociedad no es homogénea, sino es heterogénea. No existe una sola realidad, sino que tantas como culturas hay. Y algo muy importante, eso la heterogeneidad, algo que a mí me gustaría que, por recomendación, es lo que son los derechos humanos. Lo mencionaron, derechos humanos. Básicamente en la declaración, el artículo 26 y 27, 26 habla de derecho al acceso a la educación, y digamos el 27 tiene que ver con la diversidad cultural. Y ahí otro punto que sí me gustaría que era la diversidad cultural y la interculturalidad. Muy importante. Y algo muy importante aquí es lo que es las nuevas tecnologías de información, porque ahorita por la pandemia y desde antes hemos visto que hay mucho analfabetismo digital. Y no solamente se trata de presionar tal tecla y demás situaciones, sino, o sea, tenemos que ver cómo utilizar las nuevas tecnologías en la didáctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y algo lo que no me gusta mucho es no es una palabra, es una categoría, la gestión. Menciona gestión pedagógica, pero sí, pero básicamente yo recomiendo a Michelle Apple, que le da pedagogía crítica, directora de tesis en la UNAM, el doctorado de Alicia Alba Ceballos, Berta Orozco y Claudia Pontón, más o menos para dar una idea. Y si quieren un poquito de Axel Dridikson, pero mucho más es Michelle Apple, lo que es una pedagogía crítica para ver cómo va a ser esa didáctica del uso de nuevas tecnologías, lo que dice la UNESCO, Sociedad del Conocimiento. A esto se le está terminando su tiempo. Gracias. Gracias. Continúa Alfonso Lozano y luego Patricia Ledesma. Adelante, maestro Alfonso. Tu micrófono, por favor. No, pero entonces apenas empieza el tiempo, porque no había podido hablar. Adelante. Sí, quería decir que bueno, es una buena manera de iniciar esta forma de sistematizar el trabajo. No, en ese sentido coincido con los compañeros, qué bueno que están poniendo los puntos que consideran que son más importantes, que ustedes consideran. En ese sentido, yo quisiera retomar lo que dijo el compañero, el que me antecedió, Cedillo, en términos de que efectivamente el asunto de la figura jurídica va relacionado con el proyecto académico. Cuando hablamos de una universidad, sí, por eso un poco mi insistencia en que el asunto del proyecto académico, del proyecto educativo, se discuta a fondo, porque no puede ser que se hable de un proyecto educativo o de un proyecto académico, de una figura de avanzada, y el proyecto educativo académico tenga un modelo
completamente atrasado, ¿no? Tiene que haber una relación, una correspondencia, ¿no? Son líneas que se juntan en determinados momentos. Esa es una. La otra, yo creo que hay que establecer de manera muy clara el tipo de figura jurídica que se quiere adquirir. Al inicio de la intervención se dijo que más que ir por lo de una figura jurídica, habría que ver cuáles serían sus rasgos. Híjole, eso sí está medio canijo, porque eso me remite a lo que sucedió en el 92, 93, 94, cuando se dio la descentralización. Prácticamente el desmembramiento de las unidades, el descuartizamiento, se volvió ahí a una especie como de refundación de la universidad, ¿sí? Un descuartizamiento, se rompió el carácter nacional de la universidad, ¿no? Las figuras jurídicas son figuras que se contemplan dentro de la Constitución y tienen un marco jurídico. Sí, nuestro marco jurídico es muy claro, es el artículo 3º constitucional con sus respectivas fracciones, ¿sí? No se puede hablar de, no, bueno, pues es que pongámosles un pedacito aquí, un pedacito allá, y pues se va a hacer un Frankenstein, ¿no? Como es el que tenemos ahorita en la universidad, todo descuartizado, tratando de juntar, las partes, ¿no? Por eso, creo yo que habría que ser muy claros, ¿no? En la figura jurídica, y en ese sentido yo creo que sí es muy clara la propuesta, que no compartimos, pero bueno, es muy clara, eso se los agradezco mucho, al hablar de autonomía de gestión. ¿De dónde surge el término de autonomía de gestión? ¿No? ¿A partir de cuándo aparece? Bueno, pues tiene que ver con el periodo de Peña Nieto. Peña Nieto, que tiene que ver con el modelo neoliberal, pues trata de mercantilizar la educación, ¿no? Eso también es muy claro. Y trata de que una buena parte de los recursos que se requerían para mantener la educación a nivel básico, los mismos padres de familia o la comunidad obtuvieran esos recursos, ¿no? Y bueno, pues ahorita vemos ahí los resultados de ese tipo de política. Esto se quiso trasladar a los institutos tecnológicos, ¿no? Y bueno, ahí cada quien tiene su apreciación, no voy a entrar en esa discusión. Yo creo que el asunto tiene que ver fundamentalmente, y se los digo, porque yo estuve en el sindicato cuando iniciamos nuestra lucha por el asunto del cambio de la figura jurídica, que al principio ni siquiera pensábamos en la autonomía, Fue un proceso digamos, de construcción, de ir descubriendo cosas, ¿no? Nosotros, pues cuando se presentó el asunto del tope salarial y aparecieron el programa de becas y de estímulos para tratar de evitar que lucháramos por el aumento salarial, sí, digamos, en ese momento, pues no nos dimos cuenta realmente de la relevancia que tenía esto, que en realidad tenía que ver con un mandato que venía a nivel internacional de diferentes instituciones y organismos, ¿no? Y que fue impuesto en la universidad y en otras instituciones. O sea, no fuimos exclusivos en ese aspecto. En todas las instituciones, dependiendo su grado de especificidad. Y fíjense, en el proyecto académico de 1993, ¿sí? En la página 50, si ustedes revisan, ahí viene la definición de lo que es el estímulo al desempeño académico, ¿sí? Y cuál es el objetivo de poder impulsar ese estímulo de competir entre nosotros y evitar que lucháramos por los aumentos salariales, ¿no? Y ahorita, bueno, pues ya ven cómo están las cosas, ¿no? En qué perspectiva están. Sí, por eso... Se le está terminando su tiempo. ¿Puede Bueno, cerrar, por favor? Sí, por eso yo creo que habría que ser pues, un poquito más firmes y más tajantes. El planteamiento que yo creo que es muy claro, como lo dijo Tomás, se define, son órganos administrativos y son figuras jurídicas. Y no se puede poner un pedacito de aquí a allá, porque si no, ahí tenemos los resultados. Quisiera seguir interviniendo, pero bueno, vamos a esperar. Si no, pues continúo, ¿no? Gracias. Sigue Tomás en el uso de la palabra. Estaba yo. Perdón. Pati, perdón. Es que bajaste tu manita.
Luego Ajá, sigue Tomás. Perdón. sí, perdón, muchas gracias. A mí me parece muy importante que tomemos en cuenta cuáles son las necesidades específicas de nuestra universidad, porque no somos la Universidad Nacional Autónoma de México, no somos una figura descentralizada como las unidades que adoptaron esta figura, sino que somos un organismo desconcentrado y que lo que hemos visto son toda una serie de necesidades específicas para esta universidad. Una manera de abordarlo es esta, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades que tenemos como Universidad Pedagógica Nacional, que tiene que ver con la autonomía en la toma de decisiones, como tiene que ver con el que podamos conocer el presupuesto de la universidad, que podamos seguir el ejercicio de este presupuesto, que podamos tener oportunidad de tomar decisiones con relación al presupuesto, no desde la rectoría, sino desde los órganos colegiados de la universidad. Todos estos aspectos son los que nos permiten empezar a contrastar las diferentes figuras jurídicas que existen en nuestro país y que tienen que ver como lo somos nosotros, un organismo desconcentrado, pero que también existe un organismo descentralizado, como lo decía el abogado Roberto, que decía que podía haber una figura de descentralización, pero supeditado a una figura o no supeditado a ella, y obviamente la autonomía. Pero de lo que se trata es de primero dejar muy en claro cuáles son las necesidades de la universidad para entonces sí ver por qué camino podemos conseguir la mayoría de estos elementos y entonces sí decir cuál sería la figura jurídica que sería la más adecuada. Quiero enfatizar que me parece importante que pudiéramos arribar a una ley orgánica, porque una ley orgánica entonces ya delinea todas estas características que nosotros estamos demandando, de tal forma que la propia ley orgánica nos llevaría a poder tener más elementos para decidir cuál figura jurídica pudiéramos adoptar en la medida en que, por ejemplo, en el caso de autonomía, hay el riesgo de salirnos del apartado B y entrar a un apartado A. Y yo solamente para terminar les digo que una cosa así sucedió cuando algunas instituciones relacionadas con las bellas artes salieron, se cambiaron de la SEP hacia otra instancia y de pronto pierden hasta 40 años de servicio. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que considerar para efectivamente tomar una decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patricia Ledesma. Le cedo la palabra al maestro Tomás Román Brito. Adelante, maestro Tomás. Gracias. Miren, ya lo decía Pati y se va acumulando con los comentarios también del compañero Alfonso. La preocupación es cómo no dejar nada de lo que se ha conquistado y cómo regularizar las necesidades de los compañeros docentes en el interior de la República. Esta tarea es similar a la que tiene el sistema de institutos tecnológicos a través del Instituto Nacional Tecnológico, o también tiene la tarea de la Universidad Nacional de Educación Abierta y a Distancia, y el mismo Politécnico que ha hecho intentos. Ahora nosotros como UPN, pero no perdamos de vista que cada una de estas instituciones que he mencionado tiene determinado, digamos, como ámbito
de formación. No es lo mismo el Politécnico con su vasta formación de técnicos y profesionales. No es lo mismo a nosotros UPN como formadores de cuadros en educación. No es lo mismo por la coyuntura política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en donde fue como un pivote para dar salida a los que no tenían matrícula, no tenían acceso a la educación superior, o el intento del Instituto Nacional Tecnológico aglutinando a todos los sistemas de institutos tecnológicos a lo largo y ancho del país. Pero la preocupación, y ahí cierro en esta segunda intervención, es de que tomemos en cuenta que la figura que, digamos, propongamos que sea la más adecuada es no perder los derechos, pero también he visto que la UPN ha sido órgano de consulta del gobierno federal de determinada materia, al igual que el Politécnico, pero también la UPN ha sido órgano de representación del gobierno federal en algunas cuestiones. Cuando se fundó el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, allí iba la UPN como órgano de gobierno. Entonces también tomemos en cuenta esas vertientes y no nos vayamos con digamos, con que quisiéramos tomar pausas gigantes de economía en donde pudiéramos perder muchísimos de nuestros derechos ganados, tanto en lo académico como en lo laboral. Gracias. Muchas gracias, maestro Tomás. Le cedo la palabra al maestro Roberto y luego continúa el doctor Daniel Poblano. Adelante, Roberto. Muy bien, gracias. Yo nomás 3 puntos. Digamos que algo muy importante, acuérdense que una figura jurídica no es tan rápido, pero lo bueno es que sí están tomando el tiempo. Digamos, algo muy importante, sí, yo creo que es muy necesario lo que es la ley orgánica de la UPN, directamente, eso sí. Y para ello algo que mencionó la maestra Patricia, era un diagnóstico, ¿no? Para ver cuáles son las necesidades, digamos, en sus diversas aristas, digamos, amplio, para ver esa construcción de esa ley orgánica, ¿no? La tercera, digamos, somos pedagogos, digamos, es pedagógica, digamos, un modelo educativo, no montarse en uno que ya hay, porque luego, por decía Pierre Félix Bolívar, hay una alodoxia ahí con el modelo educativo 2017, 2016, más bien en la construcción de una alternativa, ¿no? Nada más hacer eso, gracias. Adelante, gracias. Maestro Poblano, adelante. Gracias, muy amables. Me sumo a varias de las cuestiones que mencionó la maestra Patricia Ledesma, y yo quisiera más bien hacer propuestas para avanzar. Voy a las propuestas, ¿no? Creo que ya hemos escuchado a muchos expertos hablar de figuras no solo en el país, sino en otros países de universidades, etcétera. Pero creo que para avanzar e ir llevando estas cuestiones a algo más concreto, nosotros ya tendríamos que empezar a analizar las diferentes leyes orgánicas que hay de varias universidades de nuestro país. Ajá, ¿por qué? Porque tenemos que llevar esto a una concreción. Ya tenemos así como lineamientos generales, principios, etcétera, pero necesitamos concretar, ¿no? Y me parece que algo que nos hace falta y no se ha hecho es ver cómo están armadas las leyes orgánicas de varias instituciones de educación superior del país. Nosotros podríamos elegir cuáles serían como las que se pueden analizar. Primer punto, ¿no? Para poder nosotros empezar a pensar cómo vamos a armar la nuestra. Ajá. Otra cuestión es precisamente la de el personal, ¿no? Tenemos que analizar muy bien dentro de la figura cómo vamos a quedar nosotros si en el apartado A y en el apartado B, y me parece que por ahí nosotros tendríamos que estar pensando justo lo que dijo Patricia, no perder todo lo que ya se ha ganado. Ajá, y entonces dentro de ese análisis que se haga, pues ver la forma en cómo vamos a quedar contratados o cómo vamos a seguir siendo contratados, de tal suerte que no se pierdan todos esos derechos ganados, ¿no? La tercera cuestión es sobre si nos conviene la desconcentración, descentralización, etcétera, pero en función de dónde podríamos quedar mejor cobijados. Ajá.
porque pues de repente hablamos ahí de varias cosas, pero algunas de las figuras me parece que nos dejarían como muy a la deriva, ¿no? Entonces, por ahí creo que, y lo dijo por la diputada de La Piña, ustedes están cobijados ahorita por CEP. Entonces, y eso creo que es algo que debiéramos de considerar. Cuarta cuestión es en términos de los órganos de representación. Creo que lo que nosotros tendríamos que estar pensando cuando se haga la ley, la propuesta de ley orgánica, es ganar espacios en términos de la representación de los profesores para que no sea solo una figura de legitimidad, sino que tengan peso real en el nombramiento de la rectora, el rector, etcétera. Estos nombramientos que ahora se nos han, bueno, de repente funcionan mejor, de repente no tanto, etcétera, que se vuelven un peso. Nosotros como profesores dentro de esa ley orgánica tendríamos que estar pensando en cómo ganamos peso en esa representación colegiada, más que sea el subsecretario o alguna una persona la que decida frente a una comunidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí nosotros lo que tenemos que pensar es cómo ganar peso en esos espacios colegiados, en donde nosotros no solo tengamos voz, sino voto, porque en teoría tenemos voto, pero en la práctica ese no pesa, ¿no? Entonces tenemos que darle esta cuestión. Entonces me parece que sí ya tendríamos que estar avanzando en esta análisis de las leyes y empezar a hacer una especie de borrador y en ese mismo borrador ir discutiendo ya las cosas que serían más o menos convenientes, más que estar diciendo si debe ser, bueno, y dentro del borrador, pues obviamente se puede plantear que sea laica, una política de Estado, etcétera, etcétera, más que estar ya diciendo, pues si somos emancipadores o no. No, ya, hay que llevarlo a una cuestión mucho más concreta. Pero lo pongo como planteamientos, ¿no? Sugerencias, propuestas, pero ya en donde podamos avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel Poblano. Continúa Alfonso, luego sigue Rangel, Alberto Rangel. Adelante, Alfonso. Sí, un poco como dijo Daniel Poblano, pero al revés, o sea, en términos de que no me sumo, sino me arresto a la postura que están planteando. Miren, un poco lo decía mi compañero Roberto, esto tiene que ver mucho con el proyecto académico, pero también hay un proyecto político, ¿no? Y en eso también tiene que ver la figura jurídica, pero también hay cosas que tienen que ver con el origen del por qué este cambio de la figura jurídica, ¿no? Miren, cuando estaba yo en el sindicato en el 2003, 2005, y que fue la parte que yo les decía en donde no nos dimos cuenta de que pues la lucha ya por el asunto del aumento salarial era muy difícil, había ya una política de Estado, ¿no? En relación a eso, y aparecieron las becas y todo eso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para mejorar nuestras condiciones de vida? Si no podemos mover el aumento salarial, porque cada febrero o cada año nos decían, es tanto el aumento y háganle como quieran, ¿no? Entonces nos dijimos, no, pues tenemos que ver por el asunto de las prestaciones, ¿sí? Y sí, o sea, nos metimos un poco en esa dinámica de las prestaciones, pero llegó un momento en que nos dijeron, ¿saben qué? Que la Secretaría de Hacienda no, ya no permite darles tal cosa en términos de prestaciones, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la figura jurídica no lo permite, ¿no? Entonces nos dijimos, bueno, pero pues ¿por qué? Y empezamos a investigar. Y nos dijeron, no, pues es que es un órgano desconcentrado. Dijimos, no, pues ¿qué es eso de un órgano desconcentrado? Como dicen Juan. Y nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que éramos una especie como de dirección de la SEP, que por cierto en relación a que dependemos directamente de la SEP, pues también la UNAM, o sea, tienen autonomía y todo eso, pero hay una política pública
en donde también cobija a las universidades, y hay una política general de Estado que cobija a todas las universidades, sean públicas o en términos de autonomía estatales o como sea, ¿no? Porque pues, estamos en un estado de, como dicen por ahí los abogados, en un estado de derecho, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿ven? Pero nosotros nos dimos cuenta de que no, pues no ser un órgano desconcentrado no nos garantizaba nada, ¿no? Entonces fuimos a buscar y nos dimos cuenta de que en el 93 se había descentralizado la universidad. Digo, algunos compañeros que están aquí, pues lo saben, digo, estuvieron inclusive en ese proceso, participaron en ese proceso, cada quien su conciencia y todo demás, ¿no? Se le está acabando pero, su tiempo, si gusta cerrar su intervención. Sí, a lo que voy específicamente es que es básicamente no solamente una cuestión de carácter jurídico, sino es una cuestión de carácter económico. Y ahorita voy a explicar por qué, pero en particular, después, más que de explicar por qué, voy a explicar la parte de lo que tiene que ver con nuestros derechos y con nuestra situación laboral. Perdón, y vuelvo a pedir la palabra en una segunda ronda. Gracias, Juan Carlos. Gracias, maestro. Está el maestro Adalberto Rangel, luego sigue Manuel Campiña. Adelante, maestro Adalberto. Sí, yo nada más voy a intentar ser como muy breve. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Daniel. Yo creo que la comisión organizadora podría ir organizando todos estos temas con la discusión y recuperando todas las participaciones que aquí están planteadas, pero en forma de que haga referencia, digamos, a una ley orgánica. Porque me parece que hay muchos consensos, la verdad de las cosas. Yo no me voy a pelear por un asunto de la definición jurídica en términos de autonomía, descentralización, desconcentrado con ley orgánica. No, lo que a mí me interesa es básicamente ir como definiendo cada una de las figuras representativas, el Consejo Nacional Universitario, los consejos estatales universitarios, los consejos de unidad, cómo se nombran las autoridades, cómo se nombra la rectoría, cómo se distribuye el financiamiento, cómo se hace uso de los recursos en términos puntuales y con transparencia, y un poco iría por ahí. Y sobre todo me interesaría la parte de los transitorios, porque me parece que si no logramos resolver la parte de los transitorios, cualquier definición jurídica, colegas, que tomemos nos dejaría exactamente igual. Entonces, lo importante es resolver las cuestiones concretas. Al final, y eso nos lo recomendó el licenciado Arturo Alcalde, quien tiene la obligación de que eso pueda ser ejecutable, aplicable, pues en este caso, desafortunadamente o afortunadamente, es el Congreso de la Unión. Y yo simplemente señalaría, sí hay una discusión muy fuerte y yo creo que hay que irla solventando de la mejor manera. Es que dependemos no solamente del artículo 3º constitucional, sino de la Ley General de Educación. Y ahí estamos ubicados efectivamente en el segundo subnivel, no sé cómo le llaman, su sistema, entre formadores y profesionales de la educación. Y ahí hay un planteamiento que hay que buscar efectivamente respetar, pero ganar en todo lo que se pueda. Entonces yo mi propuesta muy concreta, segundo lo que dice Daniel, elaboremos una ley, una propuesta de ley orgánica, vayamos punto por punto. Creo que ahí lo que vamos a lograr es decir, tenemos consenso en esto, en esto, en esto, en esto, en esto otro, y a lo mejor la diferencia tiene que ver con 2, 3 puntitos ahí que nos complican un poco la existencia, pero avanzaríamos muchísimo para la propia institución y no desperdiciar esta oportunidad que nos hemos venido ganando, pero sí, por muchos años. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Continúa el maestro Manuel Campiña. Adelante, maestro Campiña. Bueno, en primera, muchas gracias por hacer esta invitación abierta y dejarme participar con ustedes.
Yo nada más mencionaría algunos elementos para tener en cuenta, según mi parecer. Primero que, como han ya mencionado, esto es una cuestión de política del sistema educativo nacional, que tiene un rubro de formación de docentes donde de inicio nos metieron y donde se ha venido reiterando que estamos ahí. Entonces esto quedó reflejado en la Constitución, y de la Constitución baja la Ley General de Educación Superior. Por eso, esto es una cosa antigua, no funcional, lo que se quiera, pero así es. Y por eso bien dijo Adela Piña, con la pregunta que le pudimos hacer llegar, que hizo el comentario, si pretenden ustedes salirse de eso, tienen que cambiar la Constitución. O sea, entonces sí somos una universidad y que requerimos muchas cosas, pero las cosas están así. Y de eso depende que podamos avanzar, de que leamos las situaciones y saquemos la mayor ventaja para autodefinirnos en lo mejor que se pueda, y no solo porque nos conviene a nosotros, como ya dijo Hugo Casanova, sino porque nos debemos a la sociedad. Entonces hay que autodefinirnos. Si nosotros sabemos cómo hacer las cosas, tendríamos que buscar cómo servimos más a la sociedad, ¿no? Entonces, ahora yo esto del apartado B, bueno, también otro asunto que también mencionó Roberto Rodríguez en la plática que armamos, es que hay que también valorar las ventajas que nos da estar en esa posición, porque finalmente en la Constitución se determina que es obligación del Estado fortalecer al subsistema ¿no? Se consideró prioritario, y eso le da hasta preferencia de contratación a nuestros egresados y más a los del sistema de unidades, que son los que más directamente entrarían en este rubro, ¿no? Esto del apartado B o el A, yo no lo vería desde el miedo, yo lo vería desde una situación estratégica de pensar muy claramente cómo se podría transitar a uno a otro y qué situaciones específicas deberían de cuidarse para no perder la antigüedad, que eso sería una catástrofe, ¿no? Ahora hay que pensar también en una ley, no en un decreto, porque en un decreto creo que le puede pasar una cámara, pero una ley necesita pasar en las dos. Y hay que tener en cuenta que esta situación se va a dar en el marco del federalismo, donde no necesariamente nos van a ceder a las unidades, porque son, digamos que son de los sistemas estatales, pero sí, también le preguntamos ahí al doctor que llevamos en Derecho, que si podía hacerse una ley que obligara a los estados a regularizar las condiciones de las universidades, o sea, digamos que pasen a ser descentralizadas como Sinaloa, etcétera, ¿no? Y dijo que sí. Entonces, bueno, y para finalizar, una situación que hay que ver, que yo no la he visto nada y apenas estaba checando, es lo del Cresón, porque el Cresón es también una descentralización, pero que ya no, propiamente ya no existe la UPN ahí, no como Sinaloa, Chihuahua, que ahí dice, tiene en su artículo 2, dice que pertenecen al sistema que se guían por el sistema de universidades UPN, pero el Cresón no, el Cresón absorbía todo, es una institución diferente, ahí habría que verla. Bueno, gracias. Muchas gracias, maestro Manuel. Continúa Alfonso y luego Daniel Poblano. Miren, no, perdón, ¿sigo yo? Sí. Bueno, si no, ya no sé qué estaba. Sí, miren, esto es un asunto de discutirlo mucho. Hay una serie de detallitos que después se vuelven en detallotes, ¿no? Como esto del subsistema que decía Adalberto. Sí, yo eso comentándolo con los compañeros del cuerpo académico, me decían, pues es que dicen que no vamos a estar bien ahí porque es el subsistema de normales. Dice, pero el asunto es que las normales ya no son como hace 40 años. O sea, antes estaban a nivel de educación media superior, ahorita ya están a nivel de educación superior. O sea, el nivel es otro, las cosas han cambiado. Ese es un detallito, ¿no? Otro detallito, el asunto del apartado A y el apartado B.
¿no? El apartado A, bueno, pues nos da el derecho a la huelga, ¿no? Que no tenemos en el apartado B, ¿no? Además, si hubiese un cambio de la figura jurídica, ¿sí? Siendo una universidad autónoma, con autonomía plena o una autonomía universitaria, porque en ese sentido solamente existe como figura la autonomía universitaria, conservaríamos todos nuestros derechos, ¿no? Ahorita el asunto que se está discutiendo es de carácter, sí jurídico, pero también básicamente de carácter financiero, ¿no? Yo no quiero entrar más en detalle, ya un poco lo están marcando la línea, pues adelante, es algo que dentro de la perspectiva que ustedes están planteando, pues lo tienen que hacer una propuesta, como lo dijo Alberto, muy bien dicho, ¿no? Pero pues yo sí insisto, tenemos diferencias, a lo mejor como dijo Adalberto, no son muchas, pero bueno, pues son diferencias, el asunto es la calidad de la diferencia. Puede ser un punto que marque estrictamente la diferencia del todo, no más una cosa, ¿no? Pero ese no es el problema, ¿no? Tenemos el problema, digamos, el problema no es tener diferencias, el problema es aceptar que tenemos las diferencias y permitir que todas se expresen y se manifiesten, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, yo le veo ya un poco ocioso seguir insistiendo en lo mismo, ya hicieron ahí algunos planteamientos, y ya, ¿no? Nosotros, los que estamos trabajando desde otra perspectiva, pues lo vamos a plantear, ¿no? Donde nos lo permitan. Y si no nos los permiten, pues ni modo, o sea, pues ya veremos, porque tenemos que expresarlo, ¿no? Nos estuvimos trabajando varios meses el asunto del modelo educativo, lo engarzamos muy bien con lo que tiene que ver con la perspectiva que tenemos. Bueno, eso es lo que pensamos, no falta ver lo que piensen los demás, de si está bien engarzado, a lo mejor no, puede ser que no. También es eso, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo. Lo que no podíamos permitir era que pasara inadvertido, ¿no? Teníamos que hacerlo y darlo a conocer, pero pues no veíamos el espacio. Al menos nosotros no tuvimos la información en esos momentos, y apenas ahorita que ya vimos que se abrió una convocatoria amplia, más amplia, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? Pero lo mismo, si de repente ya no tenemos la información, pues tendremos que buscar otros cauces, ¿no? Nosotros ya tenemos programadas algunas reuniones adicionales a las que planteamos el jueves, y vamos a seguir trabajando y lo vamos a presentar si es en este espacio o donde sea, ¿no? Lo mismo creo que harán todos los demás, ¿no? En eso, fíjense, son las cosas, en eso coincidimos. Bueno, eso creo. Espero que así sea. A lo mejor ya me perdieron y estoy en otra frecuencia, ¿no? O ya los perdí, no sé. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Le tocaría la palabra al maestro Daniel Poblano. Antes, maestro, quisiera pedirle a una persona que aparece con nombre desconocido que pusiera su nombre, por favor, porque queremos saber quién es esa persona que está como desconocida. ¿No es el zorro? Adelante, Daniel Poblano. Muy amable. A ver, insisto en una cuestión y quiero que quede muy clara. Cuando estoy proponiendo que empecemos a revisar leyes orgánicas y nosotros empecemos a redactar un borrador de ley orgánica, pues es precisamente para incluir todas estas voces que de alguna u otra manera han estado proponiendo cosas, ¿no? Si van en el sentido de lo que apruebe la mayoría, pues supongo que van a quedar, ¿no? Si no van en el sentido de lo que apruebe la mayoría, pues no quedarán, y bueno, pues así funcionan las cosas, ¿no? O así deberían funcionar si hablamos en un sentido más democrático. Ajá, entonces,
a ver, que se entienda muy bien, en esta construcción se tienen que ir tomando en cuenta estas cuestiones y lo que decida la mayoría, pues es lo que va a quedar o lo que sea más conveniente o lo que sea más congruente es lo que quedaría, ¿no? Entonces, me sumo igual a lo que propone Adalberto y me parece que entonces en esa construcción, más que seguir haciendo conferencias de gente que habla de muchas generalidades, nosotros en los puntos en donde nos atoremos cuando se esté redactando esa ley orgánica, en esos puntos es en donde tendríamos entonces que apoyarnos de gente experta y de decir, bueno, a ver, sobre estos puntos, ¿no? Háblanos y entonces sobre esos puntos, pues ver qué dicen otras personas, pero sobre cuestiones muy específicas en donde nosotros podamos tener diferencias o nos atoremos de tal suerte que esos expertos, ¿no? Ya no hablen solo de generalidades, sino vayan sobre cuestiones que a nosotros nos pueden servir para construir lo que nosotros queremos o lo que nosotros pretendemos en términos de universidad, ¿no? No debemos dejar de considerar, ya lo dijeron algunas personas antes de mí, en dónde nos ubica la ley, ¿no? La ley general de educación superior. Entonces, bueno, pues ya ahí nosotros tenemos una serie de marcos, ¿no? En los cuales nos vamos a tener que mover, nos guste o no, pero lo que yo propongo es que saquemos la mayor ventaja que se pueda dentro de esos marcos para que sea lo más conveniente para toda la gente de la UPN. Ajá, entonces, bueno, esa es la propuesta. Entonces ya no estaríamos esperando que den conferencias de lo que sea, sino más bien como invitar a la gente cuando haya algunos puntos específicos en donde nosotros nos atoremos, donde necesitemos más información, etcétera, y ya serían como conferencias mucho más específicas para lo que nosotros necesitamos, más que para cuestiones de generalidades, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestro. Está pidiendo la palabra el maestro Marcelino. Adelante, maestro Marcelino. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Pues nada, como propuesta para ver si es factible avanzar, ya lo han planteado Daniel, Adalberto, y a partir de la presentación de Patricia, la maestra Patricia Ledesma, pues parece como el panorama está planteado ahí. Ahora, a mí me lleva a poder proponer el hecho en que estamos avanzando en no casarnos de entrada por una figura jurídica. Y eso me parece importante como un primer acuerdo que pudiese arribarse para avanzar en lo que se está planteando como ley orgánica. Y aquí pues hay propuestas que Daniel está haciendo como conocer distintas leyes y después irle entrando a tres grandes rubros yo plantearía. Tiene que ver con lo nacional de la UPN, que una cosa es que lo planteemos acá en el área 1 y después lo discutamos en Ajusco, y después esos acuerdos a los que podamos arribar o consensos estén en el debate nacional, porque las unidades corren una suerte muy diferente a Ajusco y eso tenemos que reconocerlo y los diagnósticos lo tendrían que estar dando. Ellos son tratados como descentralizados cuando somos un órgano desconcentrado. Esa es una gran diferencia desde el 92. Los gobiernos estatales son quienes las gobiernan. A nosotros en general, pues la SEP. Ese es un problema que tenemos que poner en la mesa del debate, porque ahí no podemos avanzar en una figura jurídica homogénea, igual, idéntica, pero la ley orgánica nos puede dar posibilidad de pensar después en qué figura podría estarse pensando. Otro rubro sería lo institucional, que ya se ha señalado acá, tiene que ver con lo ya planteado en el tercero constitucional, que ahí se marcan las reglas grandes del juego y la subsede superior, en donde la ley general pues también va estableciendo de qué se trata.
Después tendríamos que entrar al debate si estamos en el sistema de formador de profesionales o de docentes, porque en las unidades están más como actualización de figuras docentes, nosotros como profesionales. Pero bueno, eso tendría que ir yendo por otro camino. También otro rubro, el tercero, sería lo laboral. Y aquí es fundamental poderlo trazar como un eje en la discusión. Lo laboral, que en los hechos hemos venido perdiendo bastantes elementos, pero en representación de lo laboral también tenemos diferencias con las unidades muy fuertes. Allá sí están representados por el CENTE. Acá nosotros, como todos lo sabemos, pues no cotizamos, por ejemplo, al CENTE, más sin embargo correspondemos a la sección 10 y 11. Entonces, ahí está un marco también laboral. Pero ahí está encima nuestro contrato colectivo, que es algo que debemos estar defendiendo. Tiene que ver con todas las prestaciones y todo lo que hay encima. Dentro de ello, pues tenemos que avanzar en esa ley orgánica, me parece, en la cuestión de lo que ahora conocemos como Reglamento Interior de Trabajo, echando abajo el decreto de creación, que esa es la parte de la ley orgánica que tiene que ver con lo académico, con lo nacional, institucional, laboral. Y el cuarto punto que yo propondría a la discusión sería lo político. Y lo político no es cómo nos ven los otros, sino cómo podemos tener la capacidad de movernos entre nosotros y dar una expresión distinta, no solo a lo que la ley nos está determinando e imponiendo, sino también en toda esta heterogeneidad nacional que tenemos, unidades UPN, pues tenemos que encontrar un punto de consenso, de acuerdo y movernos en cierta autonomía. Se hablaba de autonomía de gestión. Alguna vez ya hemos planteado en el Consejo Interno del Área 1 el hecho de cómo nosotros sí hemos realizado y hecho valer esa autonomía institucional y académica, pero no es así para toda la universidad, las áreas y menos para las distintas unidades. Entonces serían los 4 puntos que yo propondría, partiendo de la ley orgánica, dejando un tanto después lo que sería la figura jurídica. No dejarla de considerar, pero ahorita, si como se plantea, hay distintas formas de establecer ley orgánica, pues vamos conociéndolas y vamos entrándole. Entonces, propondría a la comisión organizadora que lo tomara como un punto para que pudiésemos ir avanzando. El acuerdo de avanzar en la ley orgánica desde el área 1, lo que estamos ahorita planteando, y los ejes que propongo, pues son esos 4, en los cuales, si les parece, pues podríamos empezar a abonar, teniendo claro y presente que apenas estamos en el área 1 y tenemos que avanzar en Ajusco y después a nivel nacional. Gracias. Gracias, Juan Carlos, Marcelino. Juan Carlos, ¿me permites hacerle una pregunta a Marcelino? Sí, cómo no, maestra. Perdón, Marcelino, ¿no podrías repetir el segundo eje? Planteaste 4 ejes. Sí, el primero sería lo nacional. Sí. Y ahí estaríamos en todas las diferencias. El segundo sería lo institucional. Lo denomino así en términos de lo que implica el tercero constitucional, la Ley General de Educación de Superior y pues la relación que tenemos tanto nosotros con CEP como las unidades con los estados, los gobiernos estatales, los subsistemas educativos estatales. El tercero sería lo laboral, donde estaría presente el Reglamento Interior de Trabajo, nuestro contrato colectivo y pues toda la situación por la que estamos pasando, porque ahorita en Ajusco estamos pasando realmente bastantes problemas con los compas de interinato, de honorarios,
y están siendo tratados de manera discriminativa y las están excluyendo de muchas prestaciones que los de tiempo completo tenemos. Entonces, aquí lo que me parece es tener por delante el contrato colectivo. Y el cuarto elemento sería lo político, que es entrar al debate, no de sumar diferencias. A mí no me parece que esa sea la lógica, y lo digo muy claramente. A mí me parece que es importante debatirlas, discutirlas y pues llegar tal vez a más diferencias, pero no irlas sumando, porque bueno, pues ahí hay varias cuestiones que se combinan. Serían los ejes que plantearía. Muchas gracias. Gracias, maestro Marcelino. Gracias, maestra Patricia. Le cedo la palabra a Manuel Campiña. Sí, gracias. Gracias, Juan Carlos. Algunos otros apuntes para esta situación. En esta idea de incidir en la conformación de las políticas educativas, pues ahí ya la ley ya nos dio el espacio, ¿no? Ya la rectora, ahorita la rectora tiene un espacio ya en el organismo coordinador de la educación superior, ya lo tiene. Hagamos lo que hagamos o quedemos fuera o lo que sea, ya lo tiene. Ella ya lo tiene. Entonces la onda aquí para nosotros es ver cómo podríamos incidir en lo que ella o quien esté en la rectoría va a plantear en ese organismo, ¿no? Entonces es ahí una situación que hay que resolver, por eso no se puede fracasar, por eso no puede ser una cosa que se proponga y a ver si pasa, hay que hacerlo como muy bien hecho, muy específicamente para que funcione, no podemos dejar en manos de la Cámara nuestro destino, como ahorita voy a decir. Hay que tener en cuenta entonces, bajo lo que se ha estado planteando, que esta no es una historia local, sino es, como bien dijo Daniel, es una onda de, bueno, Tomás también dijo, que es una onda de la nación, de la filosofía, del Estado, ¿no? Así hay que leerlo. Insisto en esto del apartado A, hay que valorarlo porque incluso las condiciones generales que menciona Marcelino, pues solo las podríamos negociar para nosotros teniendo un sindicato independiente. Entonces yo creo que pasar al apartado A sería muy bueno para eso, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Y lejos de como por ahí dijeron que romper las cadenas del Estado, más bien lo que creo que hay que romper son las cadenas corporativas, ¿no? Coincido totalmente con Marcelino en que hay que buscar una articulación política en lo nacional de la universidad, con esta idea de que también estas ventajas o autogestión que se ha logrado en algunos espacios, que más bien se institucionalice, y finalizaría diciendo que también lo mencionó en la conferencia de Roberto Rodríguez, que ahí está disponible, que él habló con la rectora y dijo que la rectora lo que quería mandar a la Cámara es esto de consensos y disensos, ¿no? Es una lista de cosas que pidieron, así como a los Santos Reyes, que pido mi hijo una moto, un coche, pidió, no sé, otra mamá, lo que quieran. Disculpen lo ridículo de la mejor de los ejemplos, pero no puede ser, yo creo que así, él lo mencionó, de que no se puede dejar en manos de la Cámara lo que vaya a pasar. Hay que mandar una propuesta clara. Ajá. Entonces ahí, esto de consensos y disensos, si bien funciona bien para el diálogo, si no podemos avasallar a nadie, eso por principio, pero no puedes llegar así que unos pidieron 50% tal figura y 50% la otra. No, yo creo que no nos conviene y no hay que seguir, porque en primera a nadie nos consultó si ese iba a ser el mecanismo de consensos y disensos. Eso viene de arriba. Eso no puede ser. Gracias. Gracias. Pidió la palabra al maestro Marcelino. Adelante, maestro Marcelino. Sí, es que es en esta situación. Yo no aventuraría todavía apartados A, B, sino es parte de ir construyendo esta ley orgánica. Aquí me parece que no podemos dejar pasar ya
este primer punto de acuerdo en el que se está avanzando, y así lo propongo porque ha ido apareciendo en las participaciones. Abonar hacia esta ley orgánica antes de una figura jurídica. ¿Hasta dónde es posible? Pues no lo conocemos. No conocemos de qué modo podría ser. Lo único que está claro es que si seguimos desconcertados de la SEP, pues lo que nos rige es un decreto de creación. No hay otra. Y un reglamento interior de trabajo, que lo hicieron a su modo desde inicios de la universidad, más de 40 años, casi. Entonces, eso es lo único claro, perdón. Ahora, tejer esa ley orgánica, pues implica meternos a un debate, y ahí yo iría incluyendo esto que tanto sería la otra mesa, poco a poco, esto del proyecto académico, porque tendría ahí que irse vinculando. Entonces, me parece que hay un diagnóstico nacional, que fue la primer mesa en la que se avanzó. Pues recuperémoslo y con base en ello veamos, con lo que plantea Daniel Poblano, que hay distintas formas de elaborar una ley orgánica, pues veamos, digo, si aceptamos que es un acuerdo, para ir trabajando, que se formen mesas, que se formen de la comisión organizadora, haga una propuesta de organización, valga la redundancia, para hacer estos trabajos y entonces tocar. Pues yo propongo 4 ejes, pero seguramente podrán existir más o menos, pero bueno, ahí vamos, pues vamos avanzando. Que hay que medir los tiempos políticos. Yo no me detengo, o sea, yo no pensaría, conozco la trayectoria de Adela Piña y sé de dónde plantea lo que plantea. Y a mí no me va a contar historias. Y sé por qué está en Ucicam ahorita y por qué la llevaron allá. Entonces, pues lo que ella pueda proponer, que estamos en la SEP y no nos podemos mover de ahí, pues entonces no tendríamos por qué estar debatiendo y discutiendo esto. Es al contrario, y esa es una parte muy importante. Depende de la fuerza política con la que podamos plantear a nivel nacional la situación UPN, pues cómo podamos ir avanzando y generando ambiente distinto. Me parece que a todos nos queda muy claro cómo pues las administraciones cambian, vienen autoridades y pensaría a veces uno que va a estar mejor y pues no, está peor, como hoy en día. Y eso no lo podemos ocultar, ahí está la realidad, pues tenemos que cuestionarla y criticarla. Pero también el tercero constitucional para lo que corresponde a educación superior, pues no es lo mejor que nos podría haber pasado, y la Ley General de Educación tampoco. Pues por eso estamos metidos en este borlote. Entonces, entrémosle, pero entrémosle en serio, no aceptando lo que ya está. Digo, pues finalmente acá en el área 1 hemos mostrado que lo podemos hacer de otro modo. Ya nomás les pongo este ejemplo. La UNAM está determinando que el siguiente semestre se va a distancia, y acá las autoridades UPN están diciendo que el próximo, ya están viendo a ver cómo se regresa. Nosotros hemos dicho que no es lo prudente ni lo que debería estar planteado. Ese es un ejemplo nada más de lo que puede pasar con la ley orgánica y después con el decreto de creación. Yo pediría nada más a la comisión organizadora que ubicara los tiempos, que los planteara y pues hacer la organización de las mesas. Gracias. Muchas gracias. Roberto Cedillo y después Alfonso. Muy bien, yo nomás rápidamente, básicamente yo digamos, recalco que sí, la base es la ley orgánica. Y básicamente voy a retomar nuevamente otra categoría que tomó la maestra Patricia, lo que es una democracia. No, la democracia es la ley orgánica, pero hay que ver que no sea una democracia liberal,
sino una comunitaria donde no solamente votar, elegir entre A, B o C, sino poder intervenir en la toma de decisiones y en la construcción de, digamos, propuestas. Nada más ser ello. Gracias. Gracias, Roberto. Alfonso. Sí, no sé por qué, pero en este día me ha tocado como darle continuidad al discurso que dice Roberto. Me da mucho gusto, ¿no? Porque de alguna manera lleva una lógica. Miren, esto que dice Roberto es importante, ¿no? El asunto del modelo educativo y de los tiempos que decía Marcelino. Sí, es decir, ahorita el punto que se va a discutir a nivel nacional y regional y estatal y no sé qué tanto más, hasta individual, es precisamente el asunto del modelo educativo o el proyecto educativo. Entonces, como que estamos desfasados, o sea, bueno, digo, entre comillas, porque nosotros a final de cuentas, pues de alguna manera, le estamos buscando a ver cómo le hacemos para que, pues cuando menos conozcan el trabajo que hicimos, ¿no? No sabemos, para si va o no va, pero bueno, lo que sí sabemos es que lo podemos dar a conocer, le estamos buscando, ¿no? Lo que dice Marcelino es muy cierto, o sea, tenemos que tener muy claro que estamos en tiempos de cambio. Digo, yo no, les digo yo a mis alumnos, yo no entiendo por qué decimos que no han cambiado las cosas o que no deben de cambiar, sino simplemente les digo, cuando estamos tomando clases de manera virtual, pues sí ya es un cambio, o sea, en la manera en que estamos trabajando. Si no hubieran cambios, estaríamos en el salón de clase, estaríamos en la universidad, pero no estamos, o sea, esa es la realidad. O sea, la realidad es que estamos en momentos muy complicados de cambios y de transformaciones, ¿no? Y desafortunadamente, pues sí, luego sí nos afectan, ¿no? Y nos afectan directamente en el bolsillo y en otras cosas, ¿no? Pero bueno, se ha manejado esto de la política del Estado y pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso habría que tomarlo en consideración. Y la otra, ¿no? Esto de los consensos y disensos o diálogos y todo esto. Miren, a mí me es muy difícil que en una cuestión de una teoría o de un paradigma o de, digamos, o un aspecto de carácter epistemológico lo tengamos que votar, ¿no? Si la discusión es académica, pues tenemos que, digamos, dialogar, tenemos que convencer, ¿no? Desafortunadamente, quizá a lo mejor no tengamos los elementos para hacerlo, pero bueno, pues le estamos haciendo la lucha. Pero eso de votar, si se da una perspectiva, o otra perspectiva académica o jurídica desde el ámbito académico, pues me cae que a mí se me hace muy complicado, o no sé, a lo mejor también tengo que cambiar en eso. Pues igual me voy a hacer el esfuerzo, ¿no? Pero todos, o sea, tenemos que entender que ahorita la situación, el cambio está en curso. O sea, no es va a venir y cómo nos va a ir. No, o sea, está en curso, está en movimiento. Y si nosotros no nos movemos o decimos, no, pues es que así como estamos bien, híjole, va a estar difícil porque el asunto es que ya no podemos, o sea, ya el sistema, la estructura del sistema, a nosotros los economistas, la formación que tenemos nos da la posibilidad de ver el contexto, ¿sí? Esos procesos que se dan en el ámbito educativo, en el ámbito productivo, etcétera, ¿no? Y lo vemos, pero decimos, bueno, está bien, entendemos que los demás no lo vean, pero cuando menos les tenemos que decir, ¿no? Aunque no nos hagan caso tampoco, o digan, no, pues ya perdimos a Alfonso, pues sí, ya van varias veces que me han perdido, ¿no? Pero pues nos recuperamos y ahí andamos tratando de volver, a lo mejor no lo logramos, pero pues bueno, así es esto, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias, Alfonso. Sí. Pues con esto no hay más intervenciones. Yo le pediría a la maestra Patricia Ledesma su intervención y no sé si no hay más intervención, cerrar esta sesión y plantear estas propuestas que están haciendo los maestros, hacer un cierre. Le pediría a la maestra Patricia Ledesma. Adelante, maestra. De acuerdo con
todas las participaciones que se han hecho y que todas ellas han tenido verdadera riqueza en sus aportaciones. Tenemos, digamos, como varias propuestas. En primer lugar, está esta primera propuesta que inició Daniel Poblano, donde señaló que es necesario analizar las diferentes leyes orgánicas, analizar cómo están armadas, y en ese sentido, más adelante se avanzó en el terreno de justamente hacer una revisión, pero además hacer un trabajo para recuperar una propuesta de ley orgánica donde se definan todas las figuras, los consejos, cómo se distribuye el presupuesto, cómo se hace uso de los recursos, quién tiene la obligación de aplicar o no. Y en la propuesta, por ejemplo, de Marcelino, quedó muy claro cómo no estamos casados en este momento con una figura jurídica, y que en ese sentido hay como 4 niveles que se pueden partir, y que con otras palabras también se ha señalado en las otras participaciones cuando se dice que tenemos que tener el nivel de lo nacional, el nivel de lo institucional, el nivel de lo laboral y el nivel, pues, de lo político en la propia construcción de una ley orgánica. Aquí hay un elemento muy importante que se ha señalado, que es necesario hacer la vinculación de este elemento que hoy nos toca discutir con el tema del modelo educativo y del proyecto académico. Y por otra parte, se ha señalado la necesidad de establecer muy claramente dónde estamos situados en términos del artículo 3º constitucional y de la ley orgánica de la ley de educación superior. Y que en este sentido también se propone que se pudieran hacer comisiones organizadoras, mesas de trabajo o comisiones para ir avanzando pues lo más rápido posible, porque efectivamente ustedes han señalado que tenemos tiempos. No podemos estar pensando que vamos a tener todo el tiempo del mundo para este asunto. Entonces, en este sentido, también se señaló que debemos de tener mucho cuidado en esta formulación de la ley orgánica para justamente tener algunos transitorios que nos lleven a que no perdamos ciertas cosas que hemos tenido que luchar durante muchísimos años para conseguirlas, y que por tanto tendría que haber necesariamente un transitorio. Y que aquí, por ejemplo, Manuel Campiña estableció cómo la rectoría, independientemente de quién esté, ya tiene un espacio en la coordinación de educación superior, y pues es en la ley orgánica en donde tendríamos que incidir para plantear cómo debe de ser la participación de una rectoría en este espacio de coordinación. Seguramente dejé de decir algunas cosas, por favor, complementen lo que a su parecer todavía hace falta. Muchas gracias, maestra Patricia Ledesma. Les pediría a los colegas si tienen algún comentario adicional sobre lo que la maestra hizo, la síntesis de sus intervenciones y las propuestas. Si no, les daría la palabra a la maestra Yolanda Seguanza. No hay comentarios. Yolanda, sí. Yolanda Alfonso. ya abrió su micrófono. Alfonso. Alfonso creo que quiere decir algo. Alfonso. No, bueno, Perdón, primero discúlpame, si quieres tú, Yola, porque tú... No, adelante.
No, porque ya es al final, mejor tú. No, No. bueno, es que yo lo que voy a hacer ya es cerrar y comentarles que ahorita nos quedaríamos la comisión organizadora, pues precisamente para trabajar en esta serie de observaciones y propuestas que se han hecho, que ha sido muy rica la sesión y bueno, no quiero cerrar sin antes que tú digas algo, ¿no? Sí, no, no, nada más que la convocatoria cuando se envíe, o sea, no solamente le envíen al Consejo Interno del área, ¿no? Sino a todo, digamos, lo más amplio posible para que la gente participe, ¿no? Y porque si no, luego de repente no tenemos información y de repente ya se avanzó y pues, en fin, ¿no? Entonces, nada más, es una recomendación, ¿no? No es un reproche ni nada, sino es una recomendación. Muchas gracias. Al respecto, yo sí quiero que se Yo nada Espérate. más, perdón, yo estaba levantando la mano, es que yo nada más sí quiero Es que aclarar. pidió la palabra Marcelino y después Adalberto. Exactamente. Marcelino, por favor. Sí, en relación a la síntesis de la maestra Patricia Ledesma, para la organización del trabajo que sigue, me parece sería conveniente contar con distintos documentos que sería importante que se fuesen incorporando a las mesas o mesas de discusión, como distintos tipos de leyes orgánicas y algo que sería muy importante, me parece, es contar con el diagnóstico nacional, si es que se tiene, para que fuese algo o se demandara, porque se supone que es algo que tendría ya que haber avanzado. Si no, bueno, pues estamos otra vez en las partes incompletas, ¿no? De este congreso, porque pues no se puede avanzar si no se concluye con una mesa y continuar a las otras. Pero sería la propuesta, contar con esos documentos para que entonces los trabajos sí se pudiesen realizar y plantear tiempos para que ahora que comenta Yola que se van a quedar para organizar de algún modo, considerar pues qué tiempo para la presentación por mesas y que sea pues en un formato tal vez como el que se está siguiendo ahorita que se propuso, pero que dé tiempo de hacer presentaciones. En 3 minutos para lo que viene, pues va a ser muy complicado. Entonces tendría que ser como un trabajo previo en donde ya estuvieran los documentos y fuesen lo que diera pauta para estar discutiendo y arribando a ciertos acuerdos. Sería todo, gracias. Gracias. Tiene la palabra Adalberto Rangel y luego la maestra Patricia Ledesma. Sí, yo de acuerdo con Marce, más o menos por ahí va la propuesta, pero además, otra cosa, todo lo que ha sido convocatorias de la comisión organizadora del área 1, perdón, pero se ha publicado en la página de PEPIC y se han enviado las invitaciones al correo de usuarios del área. Entonces, seguiría, no sé, mira, el mismo tono, así como lo estamos planteando. Y sí, con muchísimo gusto, yo creo que habría que seguirlo haciendo, ¿no? Y no creo que la comisión organizadora tenga algún problema en eso. Gracias. Gracias, profesor Adalberto Rangel. Patricia Ledesma. Yo quisiera proponerles, para ver si están de acuerdo, en que a partir de lo que ha señalado Marcelino, hagamos en la minuta de esta sesión de trabajo, hagamos la demanda de que se nos entregue el diagnóstico nacional, porque no nos han entregado el diagnóstico. Y además, exigir que debe de haber participación de la comunidad universitaria, de trabajadores académicos, de trabajadores no académicos y de estudiantes en la sistematización de ese diagnóstico nacional, porque aparentemente no lo han hecho, dicen que no lo han hecho, pero ni nos dan a conocer
todo lo que apareció, ni nos dan a conocer esto. Entonces yo sí les propongo que pusiéramos en la minuta esta exigencia. Gracias. Gracias. Aquí dice el maestro Campiña, dice, a ver si quieren dar a conocer el diagnóstico de la fase anterior a los consejeros, hace la pregunta. Bueno, si no hay más intervenciones, le cedo la palabra a la maestra Yolanda Tseguanzi. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Pues muchísimas gracias por su participación. Me parece que es una reunión muy rica, muy nutrida, con la presencia, la participación de todos ustedes y con todas las propuestas que se han vertido aquí. Y bueno, yo coincido con la propuesta que hace la maestra Pati Ledesma, que de esta reunión emane uno de los puntos de acuerdo, que es solicitar el diagnóstico nacional al Consejo Académico, a la Gran Comisión, a quien sea, para que podamos alimentar nuestras propuestas. Les agradezco y estamos en comunicación con todos para la siguiente sesión. Muchas gracias, muy buenas tardes, buen provecho y felices vacaciones. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias.